Buenas noches, mi nombre es Héctor Franco García, estudio la licenciatura en Derecho Laboral, matrícula CTM 082132. Vamos a contestar una serie de preguntas del proyecto integrador de la materia de Filosofía Jurídica, la tutora Maura Hernández Pérez. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984? La ONU desempeña un papel crucial en la redacción y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, al proporcionar un foro internacional para la discusión y el consenso entre los países miembros. ¿Cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo es un sistema político y jurídico que se basa en la idea de que la autoridad del gobierno debe estar limitada y regulada por una constitución escrita. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Las minorías son grupos de personas que tienen una identidad étnica, religiosa, lingüística u otra característica compartida que las distingue de la mayoría de la población. En México su protección está regulada principalmente en el artículo 2 de la Constitución Política. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo cultural implica un fuerte sentido de identidad y orgullo hacia la cultura, las tradiciones y la historia de un país. En la actualidad puede manifestarse a través del apoyo y la promoción de la diversidad cultural y el respeto a las distintas expresiones culturales. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Los derechos humanos de tercera generación son aquellos que se refieren a los derechos colectivos como el derecho al desarrollo, al medio ambiente sano y a la paz. Tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX en el contexto de la globalización y la interpretación de los países. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son aquellos que pertenecen a un grupo de personas en su conjunto, como los derechos de los pueblos indígenas o los derechos de los trabajadores. Se estipulan en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en algunas constituciones nacionales. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética se refiere al estudio de los principios morales que rigen el comportamiento humano, mientras que la moral es el conjunto de creencias y normas que guían las acciones de las personas en una sociedad. Ambas tienen una relación estrecha con el derecho, ya que este último se basa en principios étnicos y morales para regular la conducta de los individuos y proteger sus derechos.